Amigos de Vladi al Vivo, buenas noches y bienvenidos. Ya era el momento, ¿no es cierto? Pecados Inconfesables es la serie mundial número uno de la plataforma de Netflix, creada en México y convertida rápidamente por los fans a nivel mundial en el gran fenómeno de finales del mes de julio. Y obviamente yo no podía quedarme atrás sino tener invitados para hablar de este proyecto, así que digámosle buenas noches como se merece a Emanuel Varela. Emanuel, ¿cómo estás? Muy bien, querido. Gracias por invitarme. No, gracias a vos por ayudarme un poquito a hablar de esta serie que la verdad es que me tiene loco. Te digo así, si tuviera más tiempo la podría terminar en 2 días, pero a veces, viste que las personas que trabajamos no siempre tenemos la oportunidad de ver los 18 capítulos que están de comerse las uñas, de verdad. Y tú te ha tocado un papel muy especial que es el licenciado. ¿Por qué el licenciado? La pregunta empieza ya aquí. ¿Por qué el licenciado no tiene nombre? Es solo el licenciado. Sí, sí, es bastante curioso, pero digo, evidentemente eso es algo de los guionistas, pero tiene que ver con que este personaje tiene una cierta elegancia, a diferencia de los demás mafiosos, en donde le gusta siempre estar muy, muy elegante, muy de traje, con un comportamiento muy propio, a pesar, ¿no? de lo violento que es. Sí, entonces, pues sí, de alguna manera es como si todos los demás lo llamaran así y así se quedó, ¿no? ¿Sabes? Nadie sabe cómo se llama, es el licenciado. Es el licenciado de Lampa, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, entonces eso además creo que le da como una especie de misterio alrededor del personaje, ¿no? Justamente que no se personaliza, sino que es como una especie de presencia allí de el licenciado, ¿no? El que viene a poner a orden este, en los asuntos de Lampa. Entonces, bueno, en todo caso me parece que fue muy acertado y muy divertido ponerle el licenciado. Bueno, lo que no falta en esta serie son villanos y el licenciado es un ejecutor, digámoslo así, de Sí, muchas de las cosas en las que estos villanos, algunos de mayor rango, pues mandan a hacer en el decorrer de la historia, así como el personaje del Magis también, el Magic. ¿Magic o Magis? exacto. El Magic. Magic, sí. Sí, Ahí sí, es como una forma, digamos, corriente, ¿no? Con toda la intención de decirlo en el inglés pronunciado en español, ¿no? Con toda la intención. es verdad. ¿Cómo, Es cómo un poco el argot popular que tenemos aquí en México. Bueno, está bien. Emanuel, ¿cómo te has sentido en todas estas semanas en que la serie prácticamente ha ganado pues la atención mundial en tan poco tiempo? Sí, pues mira, de entrada feliz, contento, sorprendido de semejante recepción y al mismo tiempo no, ¿sabes? Eh, no es que diera por hecho nada, pero yo sabía que era una producción de muy buena calidad, hecha con mucho profesionalismo, con mucha seriedad, con mucho cariño, con mucho amor, mucha dedicación por parte de todos, los actores, el staff, directores, productores. Entonces, viendo cómo se estaba haciendo el trabajo, cómo se estaba haciendo la serie, pues a mí siempre me quedó claro que la seriedad con la que se estaban haciendo las cosas. Y bueno, y aquí están los resultados, afortunadamente. Una de las cosas más interesantes para mí, y lo digo desde mi óptica, de quien ya ha visto prácticamente la mayoría de los capítulos, es que la serie es totalmente impredecible. Para mí, todo lo que yo pensaba, y por ejemplo, te voy a hablar de mi apreciación del capítulo uno solamente. En el Ajá, capítulo uno se abren una serie de situaciones y posibilidades que, según yo, esto iba a correr a través de los capítulos para encontrar solución. Sin embargo, en el capítulo uno esto ya prácticamente se aclara todo lo que yo esperaba y digo, oh, o sea, ¿qué va a pasar con los 17? Y ahí la cosa empieza a empeorar en el buen sentido. Empeorar, pero claro. se empieza a poner mucho más interesante para que la gente que esté viendo no malinterprete lo que digo. Se empieza a poner mucho más interesante, pero mucho más caótica para los personajes. Y esto es algo que me llama muchísimo la atención, ¿no? El trabajo de los escritores de cómo han podido llevar una historia que tiene tantos giros y tantos giros que al final te das cuenta de que no todos son buenos y no todos son malos. Claro. Ajá. Sí, sí.
definitivamente creo que sí la serie tiene muchos aciertos, pero ese es uno de los más importantes, que hay un juego de lo impredecible en toda la serie, en cada uno de los personajes, y que creo que tiene que ver con que los personajes están muy bien construidos, ¿sabes? O sea, finalmente, Pecados Inconfesables es muchas cosas, pero en esencia es un drama familiar. Es un drama familiar en donde cada uno de los integrantes de la familia tiene secretos, oculta cosas, hay mentiras, hay intrigas. eh, y entonces cada uno de los personajes tiene necesidades y objetivos, deseos muy bien construidos y por el que cada uno de los personajes está decidido a muerte a conseguirlos. Y entonces, y además si a eso le sumas que hay muchos personajes y cada uno, insisto, está muy bien construido en este, en esta necesidad, en este anhelo de alcanzar los objetivos, se vuelve un entramado enloquecido, ¿sabes? Es una telaraña allí de personajes que luchan los unos contra los otros para poder conseguir lo que quieren. Eso está, sí, francamente muy bien logrado por parte de los guionistas. Y ya en la serie, en la realización, creo que, pues sí, lo entendimos, los actores y los directores, y sí, pues siento que tienes razón, ese es uno de los puntos fuertes de la serie. Yo soy un consumidor único del producto latinoamericano, sea español, mexicano, colombiano, digamos. Hablo de países que producen un volumen más alto de contenido para plataformas. Y una de las grandes ventajas de la plataforma es que ustedes pueden tocar temas mucho más abiertamente que lo que haría la televisión abierta. En este caso, en Pecados Inconfesables, el tema del erotismo es algo que constantemente está en la serie, ¿no? Donde Ujú, los actores deben hacer uso de esto para alcanzar sus objetivos. sí. Cuando leíste el guión, ¿qué pensaste? ¿Cuál fue tu primera impresión sobre esto? Mira, ahí te voy a ser muy sincero. Cuando yo leí el guión la primera vez, sí pensé, oh Dios mío, hay mucho sexo en esta serie. Pero ya después, sobre todo cuando ya empecé a trabajar en el set, fue entendiendo que sí tenía mucho sentido lo que estaban planteando con las escenas de sexo, que estaba justificado desde muchos lugares, pero en particular en que en esta ficción el sexo, que sí está muy presente, para mí tiene que ver con que los personajes, en esto que decíamos anteriormente, están involucrados en una serie de mentiras, de confabulaciones, de trampas. En fin, viven los personajes una realidad bastante cruda, bastante cruel y bastante despiadada. Entonces, en ese sentido, los personajes, creo yo, encuentran un refugio en la intimidad de la sexualidad. El cuerpo se vuelve de alguna manera un personaje más en esta serie, en el que los personajes encuentran refugio a toda esta realidad tan despiadada que está planteando la serie. Y creo que ahí me parece que es un gran acierto, porque Sí, le da justamente un contraste justamente a toda esta realidad tan despiadada. Le da un contraste no solo en el tema de ver escenas que además están muy bien hechas, muy bien logradas, estéticamente hablando, pero le da un contraste de que, bueno, en este mundo tan despiadado no todo es crueldad, no todo es egoísmo y narcisismo, también hay esta cosa de poder compartir. Y aquí la serie apuesta esa dimensión del compartir desde la sexualidad, desde el erotismo. cierto, completamente cierto. Tú vienes de trabajar en dos proyectos muy importantes, Accidente, que fue un gran acierto también, con otro tinte, pero al mismo tiempo con mucha carga emocional, y Sí, Pacto de Sangre, que es un sí. proyecto para VIX también, que me lo vi entero y estoy muy ansioso por la segunda temporada. ¿Crees que este personaje, antes de hablar un poquito de estos proyectos, porque me gustaría conocer tu opinión, crees que el licenciado ha sido probablemente uno de los personajes que mayor te ha demandado en la parte de capacitación? Me refiero por las escenas de acción. Sí, sí, tal cual. Bueno, ahí yo la verdad no,
no había hecho realmente escenas de acción. O sea, realmente la acción como sucede en esta escena, que son persecuciones en coches, balaceras, este, combates escénicos, acrobacias, tal. Eso, con esa intensidad, nunca me había tocado. Y sí, en ese sentido, bueno, de entrada te puedo decir que me divertí de lo lindo. No sabía yo que las escenas de acción me gustaban tanto. Me la pasé bomba y sí, me di cuenta de la dificultad, ¿sabes? Que es hacer escenas de acción en cine y en series. O sea, requiere preparación a muchos niveles. Y bueno, eso, en ese sentido creo que crecí mucho y pues sí, y me divertí de lo lindo. Manuel, ¿cómo hacían todo esto? ¿Cerraban calles para poder hacer todo esto? Porque no quiero spoilear nada, pero hay algunas escenas de persecución ahí que tú sabes exactamente de qué estoy hablando, donde cruzan autos, no sé qué, entonces son avenidas grandes, importantes de la Ciudad de México. ¿Cómo funciona todo esto a la hora de grabar? Sí, bueno, aquí en esta serie de pecados sí hay varias escenas que conllevan, sinceramente, bastante peligro, entonces requieren mucha planificación, mucho cuidado por parte de todo mundo. Son escenas muy pensadas previamente y sí, lo que dices, varias de esas escenas se tiene que hacer todo el show de cerrar las calles, eh, porque imagínate, si nosotros conlleva un cierto peligro con todo y lo cuidado que está, con todo y lo cuidado que estamos. Imagínate tú si no cerráramos las calles y entrara allí un peatón, un civil, no, eso podría terminar muy mal. Sí, sí, no es, sí, o sea, de repente eso también yo me di cuenta de que este tipo de escenas conllevan un cuidado y un peligro importante, sí. Sí, entonces todo eso, créeme, querido, se planifica a detalle y con mucho cuidado, sí. Es una maravilla porque le da una realidad muy interesante, como las películas de Hollywood, las películas de acción de Hollywood, que antes decíamos, los americanos solo pueden hacer esto, y ahora ves una persecución como la que ven en Pecados y ven a los actores en medio de todo esto, sin dobles muchas veces, ¿no? Sin dobles muchas veces, y la escena es al final de la historia, más la edición, más la música y todo, la escena es fantástica. O sea, Sí, sí, sí. son cosas a mí me parece interesante el cómo ha evolucionado la producción en Latinoamérica, ¿no? Esto se está viendo mucho en los países que ahora aportan constantemente contenido a las plataformas. Y por cierto, amigos, si ustedes todavía no han visto Pecados Inconfesables, no saben lo que se están perdiendo. Son 18 capítulos, están en Netflix desde el pasado 30 de julio y es la serie de habla hispana número uno a nivel mundial. Esto es lo que les puedo decir para que ustedes entiendan la importancia y el peso y puedan aplaudir también a la gente nuestra, a la gente hispana, que es la gente que constantemente pues se sacrifica para llevarles entretenimiento a casa. Hablando de entretenimiento, volvamos a la pregunta anterior, Emanuel, hablemos un poquito de estos dos proyectos. ¿Vas a estar en Accidente 2? No, ahí fíjate que ya no me va a tocar estar, lo cual es una lástima porque también lo disfruté muchísimo, gran serie, pero sí, no, no, Eras en un esa ya no me va a abogado. tocar estar. Eras un Ahí abogado. soy, ahí sí, para que veas, soy abogado. No, no nada más es un apodo, El soy el abogado, abogado. el abogado, el abogado del charro, ¿no? El personaje. Exactamente, sí, Sí. Y en Pacto de Sangre eras Roberto también, otro personaje. exactamente. Sí, 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 pues digo, hay posibilidades de que haya una segunda temporada, ojalá se vaya a hacer. Bueno, pensé que sí, porque el final, la verdad es que el final lo dejan como que abierto, ¿viste? Como para Sí, que sí, 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 es continúe, probable, ojalá se haga. muy probable. ¿Qué andas haciendo ahora, Robert? Emanuel, pero ya de Roberto ya te estoy diciendo como el personaje ahí. Manuel, ¿andas con proyectos nuevos? ¿Algo que nos puedas contar de repente? Ahorita voy a arrancar pronto algo, pero preferiría no hablar de eso ahorita por el momento. Ya después nos volvemos a ver y platicamos todo lo que quieras. Ha permitido, no hay problema, ¿no? Para así no causamos, Exacto. no causamos nada, ¿no? ¿Cómo empieza tu carrera? Cuéntame un poquito, en qué momento se origina el deseo por las artes escénicas. Bueno, en realidad,
Yo el teatro lo empecé a querer por mi mamá. Ella era actriz amateur, ¿no? Era maestra de preparatoria y entonces hicieron un grupo de teatro los maestros y hacían teatro presentando sobre todo los clásicos y así yo conocí el mundo de la actuación. Y en realidad yo soy actor de teatro. De los 20 años que tengo de carrera profesional, desde que salí de la escuela, de la carrera de actuación, son 16 años que yo le dediqué mi trayectoria al teatro que llamamos independiente, artístico, institucional. Y en realidad yo llevo cuatro años que empecé y que incursioné en esta cosa de las series y del cine. ¿Y esto te parece que es algo que es lo que buscabas en tu vida? ¿Estás sintiéndote cómodo ahora, justamente aprovechando todo este éxito que también te lleva prácticamente a exportar una imagen como actor? Sí, la verdad es que estoy, sí, muy contento. O sea, sí, es que me divierto muchísimo trabajando con la cámara. Es muy distinto al teatro. Yo ya había querido empezar a probar con las series desde antes, pero eh, con el trabajo del teatro, pues nunca había tenido tiempo. Eh, Hasta que llegó la pandemia y la pandemia pues castigó todo, evidentemente. Pero al ser el teatro un evento presencial, el teatro se tardó muchísimo en recuperarse de la pandemia, mucho más que las series y que el cine. Entonces, fue justamente después de la pandemia, a finales del 2020, principios del 2021, que ahí dije, bueno, tengo que dar el salto y intentar esto de las series, porque además siempre había tenido mucha curiosidad de qué era eso de trabajar frente a una cámara. Cómo es ese lenguaje actoral de la cámara que es pero tan distinto y no, al del teatro. Y bueno, evidentemente cuando estás en un set, si la toma no sale, por supuesto que hay la oportunidad de volver a hacerla. A diferencia del teatro, donde, bueno, pues ya que es la función, ya la ficción, una vez que la ficción arranca, ya no para. Ah, Y hay una adrenalina muy particular del teatro que a lo mejor no está en el set de filmación, pero en el set de filmación hay algo respecto a esta cosa de la adrenalina, del momento, que no tiene el teatro, que es que en las series la realidad está allí, no te la tienes que imaginar. Me explico, por ejemplo, las persecuciones que decíamos. Las persecuciones suceden en el set. Hay un coche que va a toda velocidad, hay armas que evidentemente tienen salva, pero que suenan como si fuera, cuando las detonas, suenan como si fueran armas de verdad, y hay un peligro que es real, y la realidad está ya puesta. En el teatro no, en el teatro tú tienes que hacer el trabajo de construir la realidad con la imaginación. En las series no, te digo, la realidad te la ponen, te la ponen allí y tú tienes que actuar dentro de esa realidad, tienes que actuar, evidentemente, algo ficticio dentro de esa realidad. Y eso es alucinante, querido. Actualmente eso es delicioso porque te mete en un estado en automático. Y eso no tiene precio, divertidísimo. Sí, me- feliz, feliz de poder estar haciendo series, la verdad, me encanta. Aparte, como muchos actores me han explicado antes, ninguna serie, telenovela o película se graban en orden secuencial. Entonces, esto quiere decir que los actores deben encontrar la parte emocional de la escena sin en realidad haber vivido la anterior. Tal cual. Sí, sí, sí. Entonces, sí, actualmente eso que acabas de decir, justamente tiene que ver con que actuar en series demanda del actor una agilidad mental importante. Porque tienes, justamente, como trabajas, sí, personajes ficticios, pero dentro de una realidad, la realidad, ¿sabes? La realidad es la realidad, es decir, no sabes qué va a pasar, la realidad sucede y punto. Entonces, en un set siempre hay sorpresas, siempre hay
eventualidades de todo tipo y nunca sabes qué es lo que va a pasar. Nunca ¿sabes? Qué tipo de accidente podría haber. En fin, no se puede calcular. Y en ese sentido hay una espontaneidad, una capacidad de improvisación, de agilidad mental, como digo, que tiene que tener el actor que sí es un reto, pues es un reto que lo hace muy interesante. Correcto. Amigos, ustedes otros proyectos que puedan ver de Manuel Varela en Netflix pueden encontrar El baile de los 41, Malverde, El santo patrón y por cierto la primera temporada de Accidente. En ViX tienes Travesuras de la niña mala y por cierto Pacto de sangre, que son dos series maravillosas. Eso en cuanto a la parte que podemos encontrar en plataformas. Emanuel, yo quiero agradecerte un montón. La verdad es que venía con muchas ganas de conversar con los actores de Pecados Inconfesables. Tú has sido el primero de ellos y me encanta porque tienes un papel muy interesante, digamos, ahí, muy misterioso, muy, no sé, no quiero decir más. Lo que pasa es que, viste, a veces No. uno se queda con las cosas en la punta de la lengua y después dice, no, no voy a decirlo porque pierde la gracia para estar. Muchísimas gracias, qué linda oportunidad. No, a ti por invitarme, gracias. Y también agradezco a la gente de Punto MX que han sido tan amables en poderme dar la oportunidad de conversar con Emanuel Varela, este actor que forma parte de este proyecto que ustedes deben ver, amigos de Latinoamérica. Así que, Emanuel, que esta sea la primera de muchas veces que nos encontremos en este espacio para hablar de proyectos tuyos que seguramente se seguirán sumando a lo largo de estos años. Muchísimas gracias. Ojalá, yo encantado. Gracias. Y a ustedes, mis amigos, ni lo piensen dos veces. Si les gustó la entrevista, les va a gustar el doble ver la serie. Así que ya saben, Pecados Inconfesables ya está en Netflix. Buenas noches, Latinoamérica.